Existen momentos en la historia, ¿verdad? Momentos que lo cambian todo, que resuenan a través de los siglos y, bueno, definen el rumbo que tomamos. Hoy nos vamos a sumergir en uno de esos momentos, uno crucial, la crucifixión de Jesús. Una historia de fe, claro, pero también de conflicto y sacrificio que sin duda cambió el mundo para siempre. Pero, para entenderlo bien, tenemos que viajar. Vámonos a Jerusalén, en pleno siglo I. Hay que imaginarse el ambiente, una ciudad que bulle, un hervidero de fe, pero todo bajo la bota del Imperio Romano. Y es justo ahí, en esas calles polvorientas, donde aparece un predicador de un pequeño pueblo, Nazaret, y empieza a poner todo patas arriba. Vamos a meternos de lleno en ese conflicto. Porque esta historia no arranca en la cruz, para nada. Empieza mucho antes, con una tensión que no paraba de crecer. El mensaje de Jesús, saben, se veía como una amenaza. Y una amenaza muy seria, no solo para las autoridades religiosas de la época, sino para esa paz tan frágil que mantenían con el poder de Roma. Y aquí lo vemos, es un choque de trenes en toda regla. Por un lado están las enseñanzas de Jesús, un mensaje que habla de amor, de perdón, algo que conectaba directamente con la gente de a pie. Y por el otro está la ley judía, o mejor dicho, una interpretación de la ley, que muchos sentían como algo súper rígido, la base del poder del Sanedrín. Pero, ¿el punto de no retorno? La famosa purificación del templo. Cuando echa a los mercaderes no es solo un acto de fe, que va, es un ataque directo al corazón del poder, tanto religioso como económico. Y con eso, firma su sentencia. Claro, ese desafío tan directo nos lleva, inevitablemente, a una noche. Una noche que lo va a cambiar absolutamente todo. Estamos en la víspera de la Pascua, una fecha con un simbolismo tremendo. Y a partir de este momento, todo se va a precipitar. Es una espiral de lealtad, de angustia y, por supuesto, de traición. La sucesión de los hechos es de vértigo, de verdad. Todo pasa muy rápido. Primero, la última cena, ese momento tan simbólico de comunión. Justo después, la oración en el huerto de Getsemaní, un momento de una agonía muy humana en la que acepta lo que va a pasar. Y de ahí al famoso beso de Judas, la señal que todos esperaban. Y finalmente, el arresto. Los guardias del templo se lo llevan. Todo esto ocurre en apenas unas horas. Vale, una vez arrestado, empieza otra fase, el juicio. Pero ojo, no es un juicio cualquiera, es un juicio doble, un proceso que lo va a poner cara a cara con los dos grandes poderes de Jerusalén, el religioso, el judío, y el político, el del todopoderoso Imperio Romano. El proceso arranca de noche, algo ya de por sí irregular, ante el Sanedrín, el consejo religioso. La acusación principal, blasfemia, y lo declaran culpable. Pero aquí viene la clave de todo. El Sanedrín podía juzgar, sí, pero no podía ejecutar a nadie. Esa autoridad solo la tenía Roma. Así que para que la sentencia de muerte se cumpliera, necesitaban el visto bueno de Poncio Pilato, el gobernador romano. O sea que, al final, la patata caliente la tenía el poder romano. Para Pilato, esto era un auténtico polvorín político. Hay que pensar que Jerusalén estaba a reventar de peregrinos por la Pascua. Cualquier chispa podía provocar un incendio. Así que, ante todo este lío, ¿qué hizo el gobernador? ¿Vio alguna culpa real en Jesús? Pues la respuesta, según cuentan los evangelios, es bastante sorprendente. Ninguna. Pilato no vio en él ningún delito que mereciera la muerte, pero se encontró entre la espada y la pared, atrapado entre la ley y la presión de una multitud, que además estaba muy bien dirigida. Así que tomó una decisión puramente política. Se lavó las manos y lo entregó para que lo crucificaran. Una de las peores y más humillantes formas de morir que tenían los romanos. La sentencia ya estaba dictada, pero la ejecución no era inmediata. Antes le esperaba un camino de sufrimiento y humillación pública, todo diseñado para destrozar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Es lo que conocemos como el Vía Crucis, el camino hacia la cruz. El tormento fue metódico, cruel. Primero la flagelación. Lo azotaron con unos látigos especiales, que literalmente desgarraban la carne. Luego vinieron las burlas de los soldados. Le pusieron una corona de espinas y un manto púrpura, riéndose de que se llamara a sí mismo Rey de los Judíos. Y por último, la humillación final. Le obligaron a cargar con su propia cruz por las calles de Jerusalén, camino del Gólgota. Y ese camino termina en un sitio a las afueras, un lugar llamado Gólgota. El nombre, de hecho, significa lugar de la calavera. Es aquí donde va a tener lugar el acto final, el sacrificio, a la vista de todo el mundo. En esas horas de agonía, colgado en la cruz, los relatos dicen que pronunció 7 frases. Pero esta es increíble. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que pararse a pensar. En medio de un sufrimiento que no podemos ni concebir, su mensaje es de compasión, pidiendo perdón no solo por los que le juzgaron, sino por los mismos que le estaban ejecutando. Y justo en el momento de su muerte, los evangelios cuentan que la naturaleza misma reaccionó. El cielo, dicen, se oscureció de repente a pleno mediodía. Hubo un terremoto.
Y algo muy simbólico, el velo del templo, esa cortina enorme que separaba el lugar más sagrado, se rasgó por la mitad. Hacia las 3 de la tarde, entregó su espíritu. Todo había acabado. Pero, y esto es lo más importante de todo, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque para millones y millones de personas, lo que parecía un final trágico y desolador, en realidad no fue el final. Fue el principio de algo totalmente nuevo. Y aquí está la clave. Para los cristianos, la crucifixión no es una historia de fracaso. Se reinterpreta por completo. Pasa de ser una derrota a ser el sacrificio definitivo que abre la puerta a un mensaje de resurrección, de amor, de perdón. Se convierte, de hecho, en la pieza central de toda la fe cristiana. Un símbolo de esperanza y redención que, ha llegado hasta nuestros días. Así que terminamos con una reflexión, una pregunta que queda en el aire. ¿Qué es esta historia al final? ¿Es la crónica de la muerte de un disidente a manos de un imperio? ¿O es, en realidad, el comienzo de una historia mucho más grande? Una historia sobre la vida, sobre el amor y sobre una esperanza que pretende ir más allá de la propia muerte. Ahí queda la pregunta, una que lleva resonando ya 2000 años.